Bueno, entonces estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Lo completaron? ¿Lo completaron el ejercicio? Mm. ¿Completaron el ejercicio todavía? Todavía, profesor. Ah, ya. Bueno, ahí le voy a dar las pautas, ¿no? Bueno, acá ya está el detalle, ¿no? Decía, hay que ir viendo los recortes, ¿ya? Bueno, acá voy a ejecutar esta parte de aquí. Ahí tendríamos la aplicación, la primera vez tendríamos el reloj, ¿no? Profesor, actualice su pantalla, por favor. Ya. La primera vez, bueno, tenemos el reloj, el rayo, ¿no? Estos, las botellitas, la piedra, ¿no? El tronquito. Y nada más creo había, ¿no? Sí, ese era el último, creo. Listo. Bueno, ahí solamente estaría faltando ajustar los recortes, nada más, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es definir acá arriba, ¿no? Estas variables que estaban hace un instante como variables locales, las pondríamos como variables globales ahora, ¿no? O sea, dentro en la activity main, ¿no? En main activity. Entonces ahí definiríamos las 4 variables, ¿no? Los métodos son básicamente los mismos del primer ejemplo, ¿no? Del paisaje, ¿no? Y acá es donde vamos a cambiar, ¿no? Acá en el on drought, ahí es donde vamos a cambiar. Bueno, ya sabemos es el color de fondo del lienzo. Y ahí se está definiendo el ancho y el alto del, digamos, del view, ¿no? Pero acá no se está utilizando, inclusive lo podríamos quitar esto de aquí. Ya lo quitamos eso. No estamos utilizando el ancho ni el alto, ¿no? Entonces en esta parte ya tenemos los reconocimientos de la figura que vamos a recortar, ¿no? La lista de objetos, ¿no? Entonces acá, a ver, estas variables de acá que están en esta parte, las voy a mover para abajo, ¿ya? Estas variables, para tenerlas a la vista, ¿no? Entonces los voy a colocar aquí debajo. Ahí, ahí está. Sí, el lugar está definido correctamente ahí, ¿no? No tiene por qué las variables globales siempre ponerlas arriba, ¿no? También se pueden colocar ahí. La única regla es de que no estén definidas dentro de un método, ¿no? Para que sean variables globales. O sea, están a nivel de clase, ¿no? Entonces, la primera vez le decía RY y RX representan las posiciones dentro de la imagen donde vamos a empezar a recortar, ¿no? Dentro de la imagen. Entonces, quiere decir que para la primera vez el recorte empezará en el extremo superior izquierdo, ¿no? De coordenadas 0, 0. Eso es lo que se estaría indicando acá, en RX y en RY, ¿ya? Y luego, a partir de RX, vamos a
avanzar 200 píxeles, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, el ancho de lo que vamos a recortar. Ahí habría que ajustar algo porque creo que no estaba viendo exactamente el recorte, ¿no? Pero había puesto 200 ahí. Y luego el botón 300, ¿no? O sea, el extremo inferior derecho, ¿no? Botón 300. Entonces ahí estaríamos estableciendo el parámetro de recorte, o sea, el rectángulo de recorte, ¿no? Y luego ya acá vamos a fijar la salida, ¿no? Con PX y con PY, 100, 100, y le estamos colocando 100 o sea, a la derecha del Activity 500, hacia abajo 400. Esto sí va a mantenerse fijo, ¿no? Porque es la posición donde se va a graficar o donde se va a pintar el gráfico. Entonces ahí, una vez que fijamos el inicio y digamos el right y el button, no tenemos que cambiar nada, porque el lugar de salida va a ser el mismo, ¿no? Entonces acá, esta sería la fórmula. Entonces cada vez que muestra un gráfico, ya incrementa en 100, ¿no? Incrementa en 100, digamos, para la posición de la columna para el siguiente recorte, ¿sí? Pero les decía, solamente había que definir acá estas variables como variables públicas, ¿no? O globales, ¿no? Y luego ya tendríamos acá que ir incrementando de 100 en 100. Bueno, de acuerdo a lo que se está viendo, ya también habría que considerar que no tenemos muchas figuras, ¿no? O sea, que vuelva al estado inicial, podríamos decir también, ¿no? Entonces, la primera vez tenemos ahí el reloj. La circunferencia, me parece que hay que aumentar acá la posición, ¿no? Para que avance un poco más. ¿Sí? Ya, pero estamos viendo ahí que el recorte funciona. Lo único que faltaría sería eh, precisar, hacer más preciso el recorte, ¿no? Nada más eso faltaría. Y además que una vez que nos da el último ya debería de regresar al primero, también podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la figura teníamos 7, ¿no? A ver acá. Acá en el proyecto tenemos 7, me parece que fueron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá pondríamos, si es que es mayor que 700, ¿no? Acá en esta parte. Acá preguntaríamos si, paréntesis, Rx es mayor que 700. Entonces en este caso Rx a 0 otra vez, ¿no? Igual 0. Punto y coma. ¿No? Y ahí vamos a ejecutar entonces. Y vamos a verlo así, ¿no? Y ahí vuelve el reloj otra vez, ¿no? Voy a poner una secuencia, ¿no? Ahí. Ya a ver Profesor, ustedes. Sí, dígame. ¿ese 700 es por el número de imágenes? No. Claro, es por el número de imágenes. Como tenemos 7 objetos acá, hay 7 objetos, y por cada cambio le estamos diciendo que aumente 100, ¿no? Habiendo partido de 0.
Entonces a la séptima imagen ya estará en 700, ¿no? Porque está acumulando de 100 en 100. Entonces en este momento le decimos que retroceda nuevamente al inicio cuando ya pasó o ya llegó a 700, ¿no? Si así es Ah, por el ya. número de imágenes. Y por el incremento que estamos avanzando acá de 100 en 100, ¿no? Pero decías, acá solamente faltaría ver el ajuste para el recorte nada más, ¿no? A ver, habría que ver cuánto le ponemos acá. El ray y el buto. El ray, ¿no? A ver, vamos a ponerle 150, a ver acá. 150. De 1500, 150. ¿No? Reloj. A ver, reloj, ¿no? Está fallando ahí las coordenadas. A ver, 300. Que no se exceda, ¿no? A ver, lo dejamos en 200. Ahí. Ahí. A ver, este es el right, el 200, acá está. Rx está tomando 0 la primera vez. De ahí a Rx más 100 podría ser, ¿no? A ver, 100 acá. Y ahí ejecutamos. El right, el right, pues. El right, el rec, ¿no? Rec, clase rec. Ahí. Bueno, 150 estaba primero, ¿no? Aunque la longitud le habíamos puesto 100, ahí teníamos. Voy a revisarlo dentro de un rato esas coordenadas, a ver. Bueno, continuamos. Después le voy a revisar esas coordenadas ahí. A ver, esto que ustedes están viendo acá, digamos, en este método de graficar, ¿no? Una imagen, es la base para lo que se llama también las animaciones de sprite, ¿no? De sprite, ¿no? ¿Qué es lo que estaríamos viendo ahora en esta parte? Lo voy a ejecutar para que ustedes lo puedan observar, este detalle acá, y después les voy a dar el código, ¿ya? Vamos a ejecutarlo. Y hoy tenemos
resultado, ¿no? Ese resultado ahí. Sí, que es la base de muchos juegos, ¿no? Hacer que un objeto como este se desplace, ¿no? Después nosotros le podríamos añadir, digamos, otros elementos similares, ¿no? ¿Eh? Entonces, si vemos este proyecto, vamos a ver que tiene acá en el dibujable, tiene el que dice Bitly, ¿no? Cuando este es la vía, y este dice looting, ahí, ¿no? Entonces ahí tiene, digamos, una secuencia de imágenes. Pero en este caso, digamos, no es una secuencia lineal como habíamos hecho nosotros, ¿no? O sea, está presentado como una matriz. Pero ojo que si nosotros no queremos trabajar como una matriz, entonces simplemente editamos la imagen y la ponemos una a continuación de otra, pues, ¿no? ¿Bien? O sea, nosotros podemos decidir cómo queremos organizar nuestra secuencia de imágenes, ¿no? En este caso, la mayoría de los juegos, digamos, utilizan estos sprites, así digamos, en forma de matriz, ¿no? En este caso tienes una matriz de 4x4, pero podría tener más o menos también secuencias. Es cuestión de buscar el que ustedes crean conveniente, ¿no? Acá también tenía una, digamos, parece que es este de aquí, no, el de acá. A ver, este de acá no es, de acá no es. Paisaje que hemos visto. Bueno, no, acá está. Ah, este de acá, no, este es el que vimos hace un instante, ¿no? No, pero así podríamos buscar pues una secuencia, ¿no? Nosotros podríamos eh, hacer acá una búsqueda de sprites, ¿no? Sprites. Y ahí en imágenes, ¿no? Podríamos encontrar secuencias, ¿no? Por ejemplo, fíjense este de acá, tendría una secuencia con bastante detalle, ¿no? Este de acá. Una imagen bastante continua, podríamos decir, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a utilizar. Entonces, ahí ustedes podrían elegir algún sprite diferente, ¿no? Hay programas para que ustedes puedan diseñar sus propios sprites. De acá solamente vemos cómo utilizarlos una vez que ya están diseñados, ¿no? Pero hay programas donde ustedes mismos pueden construir y dar la forma a su spray, ¿ya? En la secuencia que crean convenientes también ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene acá, en este que le había puesto los sprites, ¿no? A ver, cómo se los paso para que ustedes lo puedan implementar también, ¿ya? Ajá. A ver, esto está en C, User Sánchez, Android, Sprite 01. A ver, voy a ver si es que lo puedo empaquetar para enviárselo, ¿no? Android, proyectos, Sprite 01. A ver.
Estamos en C, ¿no? En C, usuarios. Usuarios. Sánchez. Android, ¿no? Y acá tenemos fecha de modificación. Dibujo. Bitmap. Estamos viendo Sprite 1, este de aquí. Pero vamos a copiarlo. Vamos a empaquetarlo para que no salga muy grande. Se pasó. 8.8 megas, ¿no? Podemos enviar hasta 5 nada más. ¿Tienen un OneDrive por ahí alguien ha creado para enviarle? ¿Alguien? A ver, como hicimos la clase pasada, ¿no? Vamos a copiar esto. Profesor, Sí, solo compártanmelo a mí y ya yo les envío a todos mis compañeros ya, para que no esté cada rato intentando estarle. ya. Mándame tu... Ya creo la vez pasada me mandaste el OneDrive, ¿no? No, mi correo de Books nomás, para que usted me lo envíe a mí y Ah, ya ya, yo le envío a todos, ¿no? ya. Acá Párraga, ¿no? Ya, Saúl Ricardo Párraga. Entonces te voy a enviarlo, ya, responder. OneDrive. Listo. Vamos a subir acá un archivo, ¿no? Estaba en C. En usuarios. Sánchez, Android Studio. Y teníamos acá este Skype 1. Abre. Subir. Listo. Ahí te lo envío, ¿eh? Enviar. Compartir, enviar. Entendido. Ya. Ya te lo envié, Saúl. Ya, profesor, guarde. A ver, compártanlo ese archivo.
Vamos a pausar esto. Bueno, entonces, como habíamos visto, este ejemplo, digamos, que vamos a analizar, nos va a permitir desarrollar el movimiento de una figura utilizando el método que acabamos de ver, ¿no? El drawing match, ¿no? Le decía, las figuras que vamos a utilizar, entonces van a ser recortadas de este gráfico que está con el nombre de looting, ¿no? Entonces ahí va, de acá se van a ir recordar. Ahí entonces, esto está en una matriz que podríamos decir tiene 3 filas y 4 columnas, ¿no? Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. ¿No? Entonces eso sería nuestro archivo de imágenes, ¿no? Entonces básicamente no hay más en el diseño, ¿no? Solamente contar con este archivo y este es un complemento que se va a añadir también a digamos, a la presentación. A ver, vamos a ejecutarlo. ¿Qué va a ser las veces de, digamos, de un obstáculo, podemos decir, ¿no? Entonces, de esta manera, donde nosotros hagamos un clic, va a aparecer esa figura, ¿no? Como un touch. Bueno, acá el touch sería nuestro mouse, ¿no? Bueno, por el momento no hay acción todavía ahí, ¿no? ¿Sí? Simplemente lo pasa, pero no hay ¿cómo se puede decir? Una sobreposición de imágenes, como están viendo ahí tampoco, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos que definir esta clase, o se tendría que definir esta clase con el nombre de sprite. Bueno, el nombre de esa clase puede ser cualquiera, ¿no? No tiene por qué llamarse siempre sprite tampoco. El nombre que ustedes quieran darle, ¿no? La clase movimiento, la clase dibujo, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo traducimos, sprite quiere decir duende, ¿no? La clase duende también le podemos, ¿no? Entonces ahí está definido esta clase. En esta clase se van a manejar variables, bueno, variables local, globales en el caso de esta clase son variables de clase, ¿no? XY, como vamos a ver para las posiciones, X velocidad, Y velocidad para indicar los desplazamientos que va a tener, altura y ancho para medir las dimensiones de la figura, un objeto bitmap, ¿no? Con el cual vamos a enlazar digamos, las figuras que vamos a ir recortando. Y también vamos a definir de la clase main activity, ahí dentro está la pantalla dibujo, acá adentro vamos a abrir, ¿no? Acá dice pantalla dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué prepara? Una superficie de dibujo, ¿no? Una superficie para la cual vamos a, sobre la cual vamos a dibujar, ¿no? Y esto implementa nuevamente la clase Runnable, ¿no? Quiere decir que esto va a ser un hilo, un thread, ¿no? Porque esa es otra forma de implementar los hilos. Ya habíamos hecho ejemplo de eso también. Y luego ya acá se va a crear el hilo, ¿no? El hilo en este caso se va a llamar T, inicialmente nulo, ¿no? Después viene la declaración del controlador, del holder que dice ahí, para la imagen que vamos a presentar sobre la superficie, ¿no? El controlador de superficie, si se puede llamar eso, ¿no? Bueno, después tenemos acá
el estado, ¿no?, en que se van a presentar, digamos, las imágenes. Hay dos variables. Bueno, en este caso esta de acá no se utiliza todavía. Y esta sí, ¿no? Esta es la que va a indicar como vamos a ver acá más abajo, la corrida del hilo, ¿no? La corrida del hilo, o sea, esto va a ser un hilo infinito, podríamos decir, ¿no? ¿Eh? Bueno, estos comentarios los podemos ir quitando, o ustedes los pueden cambiar de acuerdo a lo que quieran poner también, ¿no? Entonces acá dice, se define entonces esta variable boolean para poder establecer en el caso del hilo su ejecución, ¿no? Esta variable todavía no está definida. Y acá ya se está estableciendo el constructor, ¿no? Dice pantalla dibujo de acuerdo al contexto en el cual vamos a trabajar, ¿no? Y ahí ya se lanza el controlador holder, ¿no? Este vendría a ser su constructor, ¿no?, de la clase de arriba, de pantalla dibujo, el constructor. Y acá viene la parte del hilo, el método RAM. Estos son métodos que, digamos, son métodos abstractos, ¿no?, que se implementan cuando nosotros indicamos que vamos a tomar la interfase de Runable, ¿no? De Runable. Como decía acá, el while, de acuerdo a esta variable, indica de que es una ejecución indefinida, ¿no? Ya no estamos poniendo un contador. Como esta es una variable lógica, inclusive acá podría quedar así. Ahí nada más, ¿no? Entonces, si el surface no está validado, entonces continuarlo, dice, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí también. No es muy extenso. Este es método loot canvas, ¿no? Ya es el método propiamente de la clase canvas, que permite, digamos, asegurarnos el dibujo sobre ese objeto. Ahí quedamos. Ahí. Y acá ya se activa el diseño, ¿no? Se activa el diseño. Este método está definido acá arriba, ¿no? Ahí está el método, ¿no? O sea, donde ya propiamente vamos a hacer el dibujo propiamente, ¿no? ¿Eh? Entonces acá ya se llama al método para hacer el dibujo. En lo que hicimos anteriormente habíamos usado el método onDraw, ¿no? OnDraw. Entonces acá tenemos el método, la función para hacer el diseño. Aquí. Nuevamente acá tenemos el fondo, ¿no? El fondo de la pantalla o el fondo del activity. En este caso es verde, ¿no? Como lo estamos viendo al momento de que ejecutamos, porque el rojo y el azul están en 0, entonces acá está quedando solamente el color verde. 204, lo vamos a ponerle 200, ¿no? Y luego acá ya se está, en esta parte, se está calculando, digamos, los centros, ¿no? Bueno, esto es para la imagen de la villa, ¿no? De la villa. ¿Sí? Se va a dibujar la villa en las coordenadas iniciales que tenemos ahí, dependiendo del ancho de la figura, ¿no? Del ancho de la figura. ¿No? Igual como hemos definido en el ejemplo anterior, entonces establecemos la posición X, ¿no? Bueno, el objeto que se va a dibujar en este caso, este sería el ángulo izquierdo, el left, y el top, ¿no? O sea, el vértice donde se va a hacer la figura.
está de acuerdo al ancho y altura de la imagen que estamos llamando la villa, ¿no? No hay paint, o sea, con los mismos colores de la figura nada más. ¿Sí? O sea, acá no hay recorte, ¿no? O sea, la villa se presenta tal como está. O sea, solamente se da la posición donde se va a colocar y nada más. Pues no hay ningún recorte en este caso, ¿no? Y este de acá sería el método para la animación ya del sprite, ¿no? Del sprite. Bueno, estos métodos que después se van a utilizar para, por ejemplo, hacer una pausa, ¿no? En el hilo, ¿sí? El método pause que después podríamos controlar con un botón. Y entonces el estado de inicio pasaría a falso. Porque recuerden, en el hilo arriba, el IST fue puesto en verdadero para que haga una secuencia indefinida, ¿no? Bueno, en el que está en el otro, en el sprite, en la clase sprite, ¿no? Entonces, al ponerlo en falso, hará una pausa, ¿no? Es una, acá dice el T-join, ¿no? Eso quiere decir que del hilo que hemos definido, vamos a hacer una, como decir, una consecución, ¿no? Del proceso que está en desarrollo, ¿no? Y este es cuando vamos a continuar, ¿no? O sea, retomar el recorrido, podríamos decir, de la figura, ¿no? Ahí. Entonces nuevamente se inicia el hilo, ¿no? T.star con el texto verdadero, son variables públicas. ¿Ya? Y este método de acá es el que se va a activar cuando hagamos clic sobre la imagen o sobre la superficie de gráfico. O sea, el touch, ¿no? El touch. Para que nos muestre la imagen en el punto donde nosotros hacemos clic, ¿no? Ahí tenemos el tiempo de la respuesta en milisegundos, ¿no? El método sleep, ya lo habíamos definido anteriormente, se utiliza para poder establecer el retardo, ¿no? En milésimas de segundo, en este caso del trito, o sea, para que pase de una fase a otra, ¿no? Y acá es donde se va a controlar las acciones, ¿no? Acá se está utilizando este objeto ME, ¿no? Que reconoce a la activity actual, ¿no? Ahí. Vamos a clic acá y está reconociendo el evento, ¿no? Entonces ahí se está sobrescribiendo el método onTouch con el parámetro ME, ¿no? O sea, el Motion Events viene a ser una clase que identifica los eventos que ocurren sobre el activity, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este objeto, podríamos decir, entonces se va a resolver la acción, ¿no? La acción. Entonces se van a ir indicando, ¿no? La opción cuando va en este caso, el split, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, movimiento, ¿no? Las acciones que queremos controlar variando las variables X y Y, que son las coordenadas.
Eso sería del touch, ¿no? O sea, este es el que va a dibujarle, decía, la villa cuando hagamos clic en cualquier parte del activity, ¿no? El OnTouch es un método que se sobrescribe también, ¿no? ¿Mm? Entonces, esto sería lo que estamos definiendo ahí, la clase eh, pantalla de dibujo, ¿no? La clase pantalla de dibujo, ya que es una que hereda al surface, a las superficies de dibujo. Y además implementa el hilo con la clase Runable o la interfase Runable. Entonces, esa clase está definida en esta parte, en el main, ¿no? Y acá tenemos la clase Sprite, que es la que va a hacer ya el efecto de recorrido, ¿no? Decía, acá tenemos las variables de clases, ¿no? Este de acá, marco actual, esto se refiere a la, digamos, a la fila del gráfico, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá este letting, entonces acá, este sería la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, y este sería el marco. O sea, estas 4 figuras sería el marco 0, el marco 1, el marco 2, el marco 3, ¿no? Pero que acá, entonces, en esta parte, ¿no? En la actualización, se va a ir viendo cómo varían las coordenadas X y Y, ¿no? Por ejemplo, la primera vez dice, el marco es 0, ¿no? El marco es 0. El marco actual es 0, o sea, quiere decir que se va a trabajar con la primera fila, ¿no? Con la primera fila. Entonces, en ese caso, cada vez que se actualiza, se va a digamos, verificar el valor de X que estaría corriendo en las columnas y también Y que estaría corriendo en las filas, ¿no? Entonces dice marco de dirección sería 1 en el momento que X ya supera, digamos, la columna, ¿no? Las columnas que están definidas ahí de acuerdo al ancho de la pantalla, o sea, el ancho del activity, dice menos el ancho propiamente ya digamos, del activity, esto sería del canvas, menos X velocidad, ¿no? O sea, puntos hacia la izquierda para, digamos, no supere el área de dibujo, ¿no? Entonces, si X supera, entonces cambia de marco, cambia al marco 1, o sea, pasaría a la siguiente fila, eh, obteniendo otra secuencia de figuras. Igual por acá, ¿no? ¿Sí? Eso en el caso de Y, ¿no? También Y se va comparando en el momento que supera el área, ¿no? En ese caso se le resta 5 y se cambia al marco 2, o sea, la segunda secuencia de figuras. Y así para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta parte acá es la que controla con qué parte de estas secuencias de imágenes se trabaja, ¿no? O sea, con la que están de espaldas, de frente, caminando hacia la izquierda, caminando hacia la derecha. O sea, eso se estaría haciendo en esta parte de aquí, ¿no? En el sprite, aquí. Eso cada vez que se actualiza. Y esta parte es la que está haciendo el avance, pues, ¿no? De las coordenadas ahí en el sprite. Acá dice cada marco se divide entre 4, ¿no? ¿Sí? Con el número, en el porcentaje ahí indica la división entera, ¿no?
para poder identificar con qué marco se está trabajando. Porque cada marco tiene 4 figuras. Entonces se le divide entre 4, ¿no? Y este es el método que ya, digamos, presenta el diseño. Entonces lo que hace acá es llamar al método anterior, ¿no? Donde se están variando las coordenadas. Y acá se está fijando, como hicimos en el último ejemplo, la parte, digamos, del recorte, ¿no? O sea, la parte del recorte, ¿no? Pues nosotros tenemos ahí 16 imágenes, ¿no? Tenemos 16 imágenes. Entonces ahí se está haciendo, primero, definiendo qué parte de la imagen se recorta. Y el segundo viene a ser en dónde se ubica, ¿no? En dónde se ubica. Dependiendo de X y Y, ahí se va a ir ubicando, pues, ¿no? Sobre el activity. Las variables X y Y se incrementan de acuerdo a las variables que hemos definido como velocidad, ¿no? Inicialmente eso está en 5, ¿no? Nosotros podríamos poner arriba cuánto queremos que incremente la velocidad, entonces veríamos que el sprite caminaría más rápido también, pues, ¿no? Porque esto de acá, estas dos variables establecen la posición, ¿no? La posición donde se muestra el gráfico, ¿no? Y este de acá, como hemos visto, es el que ya pinta el gráfico propiamente, ¿no? Entonces sería, este es el método que muestra la ubicación del sprite, ¿no? De nuestro dibujo que hace el recorrido, ¿no? Ahí. Entonces esto está aquí, esta es la clase sprites, ¿no? Entonces propiamente ya es el que hace el trabajo de desplazamiento. Y como les decía acá en el main activity, entonces solamente ya lo vamos a presentar, ¿no? También acá tenemos instanciado, por ejemplo, de la pantalla de dibujo, de la clase que está definido en el sprite, una vista B, ¿no? 2 bitmaps, uno para cada figura que tenemos, ¿no? Tenemos X y Y para establecer las coordenadas, ¿no? Y un objeto de la clase sprite que está definido aquí. O sea que es el que contiene los métodos para el recorrido. Bueno, después acá básicamente tenemos operaciones que hemos hecho también ya varias veces, ¿no? Entonces está definido pantalla de dibujo, entonces hacemos la construcción de este objeto V, ¿no? Que va a ser la vista, la pantalla de dibujo. Y acá vamos a obtener la imagen nuevamente, ¿no? O sea, el que llamamos la villa viene a ser el objeto que tenemos ya en el tribable, ¿no? Este de aquí. ¿Sí? Y después tenemos el otro, el que sería es el looting, ¿no? Que ese ya es el que va a ser el movimiento, ¿no? El movimiento. Es el muñequito ese, ¿no? Y luego damos acá los valores de inicio para X y Y. Esta parte es el que va a activar el método touch, ¿no? On touch. Que este método, digamos, lo habíamos puesto en la clase de pantalla de dibujo, ¿no? Entonces este método ya pertenece también a la clase de los canvas, podríamos decir, ¿no? Entonces set on touch listener identifica que es el método que va a escuchar o el que va a activar al on touch, ¿no?
Y ese el evento, el toque de la pantalla, podríamos decir, ¿no? Porque esto estaría orientado a un dispositivo en el cual nosotros podemos, con nuestro dedo, mover esa vía de un lugar a otro, ¿no? Acá en la simulación lo hacemos a través del mouse nada más, ¿no? Y enviamos, digamos, este objeto, ¿no? En la pantalla de dibujo la incluimos dentro de nuestro activity. Donde ponemos set content view up, ¿no? Acá enseguida ya, bueno, tenemos los métodos del Runable, ¿no? Del hilo. Para hacer la pausa, ¿no? Para hacer la continuación del hilo. Y acá está la pantalla de dibujo, ¿no? Pantalla de dibujo que habíamos descrito hace un instante, ¿no? Entonces, esta clase que se encuentra dentro del main activity. Una clase amiga se le llama eso, ¿no? Porque está dentro del mismo archivo, ¿no? Ahí. Esas son variables, como decía, la variable que va a controlar la ejecución del hilo, ¿no? ¿Sí? Y esta variable no se está usando, ¿no? Pero vamos a verlo ahí, solamente la podemos colocar como, inclusive como un comentario, pues, no va a afectar en nada, ¿no? Es para controlar la carga, pero en este momento no se está haciendo eso. Y este es el constructor de la clase pantalla de dibujo que implementa, como decía, el método Runable, que es una forma también de construir hilos, ¿no? Entonces, cada vez cuando nosotros implementamos Runable, va a generar este método abstracto RAM, ¿no? Y ahí nosotros se estaría codificando ya el proceso propiamente, ¿no? Y de acá sería ya el diseño, ¿no? Lo que estamos mostrando ahí. O sea, el estado inicial, podríamos decir, ¿no? El estado inicial. Cuando se empieza, podríamos decir ahí, ¿no? Y los métodos que se hacen la llamada acá arriba, ¿no? ¿Eh? Acá el método de pausa, el método de resumen, el método del on-touch, cuando ocurra el método de toque de pantalla, y el de animación aquí, ¿no? ¿Eh? Dependiendo de lo que se va a ver en el desplazamiento. Bueno. Entonces ya veríamos el detalle. Bueno, entonces este diseño, yo les propongo de que ustedes, para que lo repasen, lo trabajen con un panel de spray diferente, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner acá. Estamos usando uno de 4, ¿no? De 4 por 4. Este va hacia adelante. A ver, podríamos buscar otro sprite. Bueno, me parece interesante este de aquí, ¿no? Con ese sprite, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos solamente 4, ¿no?
Pero ahora podríamos poner uno de 4 por 6, por 7, ¿no? ¿Eh? O ustedes pueden elegir cualquier otro, ¿no? Entonces, como ejercicio, ustedes repásenlo ese ejemplo con otro conjunto sprite diferente, que no sea de 4 por 4, ¿no? Como estaba ahí, como el que tenemos. Elijan uno diferente, ¿ya? Uno de 5 o 6, para que puedan hacer el seguimiento del ejemplo también, ¿no? ¿No? Entonces ustedes, a ver, reháganlo ese ejemplo y combinen otro sprite, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que podría ser, ¿no? Podrían utilizar ese sprite, por ejemplo. Entonces este sprite tiene 4 filas y tiene 6 columnas, ¿no? A ver, entonces, trabájenlo con ese sprite, a ver, ¿no? Entonces ahí se va a ver el efecto. Ahí tiene que caminar, correr, ¿no? Ir hacia, bueno, ahí no tiene ir hacia abajo, solamente tiene hacia adelante y espalda, ¿no? Tiene, pues, hacia adelante, espalda. Bueno, ustedes podrían tener eso, detalle. Ya entonces, para el repaso de este ejemplo, ustedes cámbienle el sprite, ¿ya? Cámbienle el sprite. Bueno, a ver. Ahí también ya les he puesto el proyecto para el examen, ya de la próxima semana. Vamos a ver ese detalle ahora. Acá tenemos esto. Acá tenemos, a ver, en la anterior me parece que lo he puesto. Ajá. Proyecto rutas. Este que está en la anterior, ese va a ser su proyecto de examen, ¿ya? Acá dice tema 10, proyecto rutas, ¿no? Ya entonces, este va a ser el proyecto para el segundo parcial que ustedes van a tener que desarrollarlo, pues, ¿no? Dice, está planteado de la siguiente manera, ¿no? Dice, desarrollar una aplicación mediante la cual una persona puede dar referencia a otra acerca de cómo llegar de un punto de la ciudad a otro, ¿no? Mediante la aplicación se deberá poder dar respuesta a preguntas de este tipo, ¿no? A ver, no, muchas veces, por ejemplo, estamos nosotros, por decir, ¿no? En un paradero, el paradero de Senati, ¿no? Al frente de la universidad, y alguien nos dice, amigo, ¿cómo puedo llegar a la Plaza de Hacho? ¿No? Entonces nosotros necesitamos ahí, podríamos sacar nuestro celular y podemos poner eh, Senati a Plaza de Hacho. Y nos debe decir la lista de todas las líneas de transporte que a partir de Senati llegan o pasan por la Plaza de Hacho. ¿Sí? Entonces, dice preguntas de este tipo, dice, ¿no? Dice, ¿qué líneas de transporte van del paradero A hacia el paradero B? ¿Ya? Entonces, otra pregunta, dice, y una vez que le dicen, todo, tú puedes tomar el, no sé, el Chito, el Tigrillo, varias líneas. La siguiente pregunta sería, ¿no? ¿Y cuál me lleva más rápido? Entonces, también debe darse esa pregunta, ¿no? O esa respuesta, ¿no? Entre las opciones que tiene, ¿cuál es el que va más rápido?
¿no? Por ejemplo, el Real Star, creo, va a la Plaza de Hacho, pero primero pasa por Caquetá y ahí se queda no sé cuánto tiempo. Una vez subí a ese carro y para llegar de Senati arriba a Plaza de Hacho justamente, me demoró como una hora casi, porque se quedó ahí por Caquetá y todo ese tráfico. En cambio hay otro como, por ejemplo, el que le dicen el chino, ¿no? Esa es su ruta directa. Entonces la respuesta me debe decir cuál es el que me lleva más rápido, ¿no? Y después dice que también puedo tener la opción de tener una lista de todos los paraderos de una línea de transporte en el orden registrado en su ruta, ¿no? Cuando nosotros subimos a un ómnibus, usualmente está ahí su ruta, ¿no? Cuál es su, digamos, su paradero de partida o inicial y cuál es su paradero final, ¿sí? Entonces ahí vemos que tal carro parte de, por ejemplo, el Anconero. Obviamente parte de Ancón, pasa por, creo, Zapayal, de ahí pasa por Puente Piedra, de ahí llega a Pro, de ahí, etcétera, hasta llegar a la avenida Salaberry, ¿no? En Jesús María. Entonces toda su ruta está ahí definida, ¿no? Entonces cada línea de transporte tiene su ruta, ¿no? Entonces, una opción dentro de la aplicación donde se pueda elegir, ¿no? Donde se puede elegir eh, la empresa, ¿no? La empresa de transporte y podamos ver en una tabla, podría ser, todos sus paraderos. En el orden, dice, en que está registrado su ruta, ¿no? Sería esas tres preguntas básicas debe responder la aplicación, ¿no? ¿Qué línea de transporte van del paradero A hacia el paradero B? O sea, ahí ustedes tienen que ver la forma, pues, ¿no? De hacer el ingreso de esa consulta. Puede ser a través de Spinner, puede ser a través de cajas de texto simplemente. Ustedes se van a encargar de definir la interfase de, digamos, de su aplicación, ¿no? De abajo dice utilizar persistencia de datos. Hasta ahora hemos visto ficheros de texto o base de datos, ¿no? Entonces, con cualquiera de estas dos herramientas, vamos a decir, ustedes pueden desarrollar la persistencia de datos, o sea, guardar los datos. Básicamente ahí se requiere guardar los datos y hacer las consultas, ¿no? Entonces, para eso ustedes pueden trabajar con ficheros de texto o con base de datos, crear una base de datos, ¿no? Dice entonces utilizar persistencia de datos, ficheros de texto o una base de datos para registrar líneas de transporte y sus rutas con los datos que estimen necesarios para su proyecto. O sea que en las tablas ustedes van a tener que definir qué es lo que van a registrar, ¿no? También cuántas tablas van a utilizar. Entonces ustedes van a construir, si van a trabajar van a decidir si van a trabajar con una base de datos o con ficheros para guardar la información de las líneas, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir qué guardar, ¿no? Por ejemplo, hay en la pregunta que dice, ¿cuál me lleva más rápido? Entonces, ¿qué tendrían que guardar ustedes ahí? Dice, ¿cuál me lleva más rápido? Entonces, de alguna forma ustedes tienen que guardar el tiempo, por ejemplo, que demora una unidad de transporte para ir de un paradero a otro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiempo demora para ir de un paradero a otro? Profesor, disculpe, Sí. el plazo para presentar esa
hasta el día sábado, ¿cierto? Sí, hasta el día sábado. Ajá. Profesor, una consulta. Sí. Para las notas a nivel de este tipo del parcial 2, ¿hasta cuándo es para el tiempo de, digamos, para que la pueda subir? No, hasta la próxima, hasta la siguiente semana después del examen. Ah, ya sé, sí. ¿Ya? Ah, ya entiendo, profesor. Ya, profesor. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces ahí esta parte acá entonces indica que ustedes van a tener que registrar eso, ¿no? Entonces le está diciendo, esta pregunta, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuál me lleva más rápido? Entonces implica de que en su base de datos ustedes tienen que registrar el tiempo, ¿no? Que demora una unidad de transporte para ir de un paradero, de un paradero a otro, ¿correcto? Entonces en la consulta tendrían que luego sumar los tiempos, ¿no? De acuerdo a cómo esté registrado. Por ejemplo, partiendo de Senati, llega el siguiente paradero, es Plaza Norte. De ahí cuánto demora, 5 minutos. De Plaza Norte, el siguiente paradero es Fiori, otros 10 minutos. De Fiori, el siguiente paradero es Javish, 10 minutos más, y así, ¿no? Entonces, dentro de la base de datos, ustedes tienen que registrar cuánto demora una unidad de transporte para ir de un paradero a otro. Entonces, cuando se haga la consulta, tiene que sumar esos tiempos, ¿no? Y también dice acá, diseñar las interfaces necesarias para realizar las consultas en forma amigable. Ya es lo que decía hace un instante, ¿no? Ustedes van a decidir, por ejemplo, cómo ingresan el paradero inicial y el paradero final, o sea, el paradero de origen y el paradero de destino, ¿no? Para la primera pregunta. Decía, pueden ustedes utilizar spinners, por ejemplo, ¿no? O sea, seleccionar ahí un paradero de inicio, un paradero de fin, ¿no? Y así, ¿no? Entonces ustedes quedan en libertad, ¿no? De hacer su diseño de su interfaz, ¿no? De este proyecto ustedes van a enviar al aula virtual los códigos, ¿no? O sea, los archivos fuentes, los textos, ¿no? Básicamente. O sea, sus archivos de Java y los XML que diseñen, pues, ¿no? O sea, los XML de diseño. Y aparte de su video de demostración de la aplicación. Ya eso como el caso del primer examen, lo tendrían que colocar en su canal, ¿no? En su canal de YouTube. ¿Mm? ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Alguna pregunta? Mm. ¿No hay preguntas? Profesor, Sí, las a ver. preguntas durante el transcurso de esta semana lo podría ir respondiendo quizá por el correo, porque como ahorita como todavía no lo desarrollamos, Ya, pero ya al momento de desarrollar ahí nos va a generar muchas preguntas. ya. No sé si lo Ujú. podría atender por los mensajes de correo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí tienen mi teléfono también, por si acaso. Creo que les di, ¿no? ¿O no? No, no, profesor, si nos podría compartir. A ver, el teléfono les voy a anotar aquí, ¿ya? Bueno, que de subir el examen de algorítmica, eso todavía no he hecho. Es 970, 970, 713, 808, ¿no? Ahí si me envía un mensaje, me llaman, pues no me dicen, profesor, le acabo de enviar un mensaje a su correo y yo lo abro directamente ahí, me hacen la consulta, ¿no? Ese es mi número de teléfono. Ya, listo, profesor, gracias. ¿Listo? Listo.
Entonces, acá por el momento no hay ninguna pregunta, ¿no? Listo. Bueno, podrían también en vía virtual hacerlo entre dos, ¿ya? Les voy a considerar eso. Pueden presentarlo entre dos. O desarrollar entre dos, o sea, quiere decir que al momento que me entreguen los códigos, a lo más deben haber dos códigos similares o idénticos, ¿no? O sea, no deberían haber más códigos idénticos, solamente hasta dos códigos idénticos, o sea, quiere decir que han trabajado entre dos, ¿ya? Pero cada uno envía sus archivos, ¿correcto? Entonces, hasta dos pueden integrarse en un grupo, ¿ya? Entonces, al momento de revisar, yo voy a tener en cuenta eso, que me envían sus programas y debo encontrar solamente dos programas Java y, bueno, dos conjuntos de archivos iguales, ¿no? Para ambos casos. Bueno, entonces, hasta dos pueden hacer eso. Y la entrega, como les dije, va a ser entonces el próximo viernes, como hoy. Ya abriré la entrega de la tarea para que ustedes lo puedan subir, ¿ya? Y su video, también no se olviden de prepararlo, ¿no? Una demostración de su video, ¿ya? Bueno. Entonces, eso sería en cuanto al examen de la próxima semana. Ya les estaba planteando que ustedes cambien este sprite como tarea, pero utilizando un panel de figuras diferente, ¿no? Podría ser este de acá, les estoy indicando, pero que no sea de 4x4, ¿no? Pueden poner cualquier otra combinación menos de 4x4, que es lo que hemos hecho. Ya desarrollar ese cambio le va a permitir hacer un seguimiento de cada uno de los métodos, clases que se están desarrollando ahí en la aplicación. ¿Correcto? Bueno. Entonces les dejo este ejercicio y si no hubiese más preguntas, por el día de hoy estaríamos cerrando la clase, ¿no? Profesor, Sí. en cuanto a las imágenes que usted está mostrando, o sea, no necesariamente tiene que ser 4x4, puede ser así, digamos, una fila de, no sé, un 5x5, pero digamos faltando una imagen para que llegue a los 5x5, algo así, no sé si me dejo entender. Claro, o sea, ustedes elijan un sprite, un conjunto, diferente nada más, pero que sea distinto de 4x4, que es lo que habíamos usado, ¿no? Como ejemplo le estaba poniendo este de aquí, que ustedes podrían usar este. O ustedes elijan uno que crean más conveniente. Pero... algo así como el de Sonic, el que está en la tercera imagen, que no necesariamente lo que es 4x4. como este, claro. Pero, Claro. claro, tienen que verlo que no sea muy difícil recortarlo tampoco. Claro. No, yo me refería más que todo por la cantidad, o sea que no era... Claro, porque acá está combinando de diferentes tamaños. Está combinando de diferentes tamaños. La idea en el sprite es que, como hemos visto, todos tienen que ser de la misma dimensión para que la fórmula, sí, pues la fórmula, podríamos decir, del recorte funcione, ¿no? Porque si son de diferente tamaño, y sí sería más complicado, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir cualquiera que les crea conveniente, pero que sea que no se complique mucho el recortarlo, pues, ¿no? ¿Sí? Puede ser este. Ustedes elijan uno, pero que no sea de 4x4. Puede ser 5x6, 6x4. Bueno, ustedes elijan la combinación cualquiera, pero que no sea de 4x4 nada más, ¿no? Listo. Bueno, entonces les decía, por hoy día vamos a cerrar la clase ahora. Y vamos a, entonces la próxima semana ya deberíamos, la próxima semana solamente se haría la entrega del trabajo nada más, ¿no? Continuaríamos con la clase. Ya solamente la próxima semana sería entrega de trabajo nada más.
¿no? No habría suspensión de clase, digamos. O sea, la próxima semana continuamos con el desarrollo de clase, ya antes de terminar o digamos iniciando la clase, ya yo les voy a abrir las tareas para que ustedes puedan subir sus archivos y su enlace al canal, ¿no? Entonces el día sábado ustedes deben tener listo eh, esos archivos, ¿no? Bueno, entonces terminen esa tarea y nos escuchamos el próximo sábado, ¿no?